nombre es Cecilia Feijó, soy docente de la facultad y bueno, me acompaña Paz. Dale, preséntate. Soy estudiante también de la carrera de Sociología. Es estudiante avanzada de la carrera y bueno, cursa con nosotros la materia de Chipi, de Cristian Castillo, Sociología de los Procesos Revolucionarios, donde a raíz de estas jornadas de los 200 años de Marx, hicimos cambios, ¿no? Porque vimos como 4 charlas específicas en conmemoración de estos 200 años, y una de estas charlas eran las cartas de Marx con Vera Sasulich, y bueno, se generó un buen intercambio cuando di la clase, y entonces le propuse a Paz que bueno, ella, sin tal vez tener un recorrido todos los textos de Marx, que no sé si eso es posible, creo que no, sobre todo porque no sabemos leer alemán, o al menos ni yo ni ella, con su espontaneidad o con las dudas que le generaba el texto, viniese a exponer sus impresiones, ¿no? Sus impresiones sobre este texto, que es un texto tardío, ¿no? De Marx, un texto, en realidad la carta con Vera Sasulich es muy corta, pero está asociada a unos borradores, ¿no? Que Marx no envía a Vera, y que bueno, buscando ahí los rusos, Riazanov, buscando, rastreando esta carta, que la tenía tal, que no, que la tenía, bueno, llega la carta en los años 20, en realidad el primer encuentro con la carta es en el 16, y bueno, y después lo publica ya después de la Revolución Rusa, y bueno, encuentra estos borradores, y bueno, Ceci nos propuso, supongo que por estas cosas del cupo femenino, ¿no? Es decir, de que aparezca, ¿no? Una mujer, y también por eso yo había elegido dar ese tema, por la personalidad de Vera Sasulich y por esta deferencia, ¿no? Que tiene Marx en contestarle, y no solo en contestarle, sino en que Vera, con esa carta que le envía Marx, esa duda que tiene sobre sus textos, sobre su obra principal, que es el Capital, genera una reflexión, ¿no? Una reflexión en Marx, una duda, le siembra la duda, ¿no? Las dudas sobre lo escrito, lo dicho, lo transitado hasta ese momento, y por eso es interesante. Un poco para contextualizar, que es lo que vimos cuando vimos esta charla especial, bueno, ¿quién era Vera, no? ¿Quién era Vera Sasulich? Esta militante, populista, rusa, que en el año 78 comete, bueno, un atentado terrorista. Ella es miembro de la formación Tierra y Libertad, y asesina a un policía zarista, que había sido responsable de la tortura de varios de sus compañeros en la cárcel, ¿no? Había habido un juicio monumental a 192 militantes. Lo interesante también es decir que dentro de estos 192 militantes populistas, una parte eran nobles. El análisis sociológico de esos 192 juzgados, condenados a distintas penas, una parte eran nobles, que eran miembros de lo que se llamaba la inteligencia rusa, otra parte eran estudiantes, algunos obreros y muy pocos campesinos. Este policía, que es Popov, tortura a los más comprometidos con la causa de ir al pueblo, con esta causa de los populistas, y bueno, Vera, en realidad los presos dicen que se van a calmar si son vengados, si los de afuera lo vengan, y bueno, ella es la que toma esta decisión y atenta contra
Popov. Y tal vez por estas cuestiones del patriarcado que sí existen, Vera Zasulich no es juzgada por la justicia militar, como eran la mayoría de los militantes populistas que eran encarcelados, juzgados a veces con pena de muerte, una parte importante, sino que consideran que ella es una venganza amorosa porque uno de los que está preso era su pareja, y entonces la envían el juicio a la justicia civil y hay una gran campaña internacional, sobre todo europea, para liberarla. Hay un juicio por jurado, porque no es un juicio militar, y ella queda libre. Ella queda libre, liberada de cualquier pena y huye huye a Suiza, y es desde ahí donde escribe estas cartas, donde le escribe a Marx estas cartas, y por eso, bueno, Marx, por la importancia, es decir, no le está escribiendo una militante importante, una militante política, rusa, populista. Los populistas fueron parte de la Primera Internacional, se consideraban a sí mismos socialistas, ¿no? Social revolucionarios. La figura de Vera es importante por este pasaje, ¿no? Que es la que va a iniciar el terrorismo. Por un lado es ella la que inicia, con este atentado inicia la oleada, lo que se conoce como la oleada terrorista populista, y a la vez es la que va a dar inicio al marxismo. O sea, va a romper se va a alejar de esos... es paradójico, se va a alejar de las reflexiones iniciales que Marx elabora en estas cartas, para irse a un marxismo más ortodoxo, ¿no? Porque bueno, la discusión es si Rusia inexorablemente tiene que pasar por una etapa capitalista o no, y entre eso se van a dividir los populistas. Los populistas van a decir que no, que hay que saltar el capitalismo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, ya lo sabemos porque vivimos en este régimen social, así que con la degradación de las condiciones de vida, con el retroceso en todos los ámbitos sociales, familiares, culturales, etcétera, etcétera, sí, hay que saltar esa etapa, o si Rusia necesariamente tiene que pasar por una etapa capitalista. Vera Zasulich es partidario primero de uno y después de otro, ¿no? Y bueno, lo interesante, por eso están las reflexiones que hace Marx, o en la duda que siembra esta carta en esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad del salto de una etapa capitalista plena en Rusia. Y bueno, y ahí empieza el texto que Paz va a hacer sus reflexiones. Yo antes de la materia nunca lo había leído y nunca había leído las cartas. Sí, era como... Está bien que yo vengo haciendo todas las materias marxistas que hay en la carrera, medio que uno las va siguiendo y te vas anotando entonces en todas las cátedras que más o menos te llevan por ese lado, marxismo de todo tipo y color que hay en la facultad, y que en general es como un texto que se utiliza un poco para defenestrar a Marx. Entonces, cuando lo presentaron para la materia, dije, bueno, era una buena oportunidad para ver en concreto qué aparecía. Y es un texto re cortito, ¿viste? Como que lees y decís, bueno, son un par de párrafos, pero lo más interesante fue cuando llegué a los borradores y dije, bueno, ahí aparecía un poco más borradores que aparte están como desordenados, como son que los lees, sí, son varios, vuelve a repetir todo el tiempo lo mismo, y es como que vas rescatando un poco qué ideas. En la carta, a mí lo que más me llamó la atención es que hace un análisis concreto de una situación concreta, porque parte de decir que la génesis de la producción capitalista está basada en esa expropiación de los campesinos que uno puede leer en El Capital, pero especifica, contestándole a Zasulich, que está tomando el caso de Inglaterra más específicamente, pero el recorrido restringido a una Europa occidental, ¿no? El pasaje de una propiedad privada a una propiedad privada capitalista. Y dice textualmente
que es el análisis de la situación en Europa occidental, ¿no? Más allá de esa idea más determinista que se suele hablar de Marx, hace un análisis concreto y dice, bueno, esto es la situación en Europa occidental. Y dice que la comuna, en el caso de Rusia, podría ser distinto, dice, esa comuna puede ser el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia. Primero, sería preciso eliminar las influencias deleterias que la acosan y asegurarle las condiciones para el desarrollo espontáneo. Es decir, que en el medio del debate que comentaba Ceci, no dice puntualmente, no, Rusia tiene que pasar por todos los pasajes que pasa Inglaterra o la Europa occidental para su propio desarrollo, digamos. Y ahí a mí me quedaba un poco resonando, y cuando se va a los borradores, más allá de que como que aparece por fragmentos, da opciones para la disolución de la comuna o para un desarrollo de nuevas relaciones sociales en Rusia. El principal elemento para su disolución, que lo dice, es que esa propiedad común que caracteriza a la comuna rural rusa, en el resto de Europa occidental ya no existía, ya había desaparecido, y ese era el principal argumento que se tenía para decir, bueno, esto es una forma arcaica, ya sí o sí está encaminada a su disolución. Pero a la vez, lo que me pareció interesante es que más adelante es el mismo argumento que utiliza para decir una posibilidad de desarrollo de esa misma comuna, porque a la vez había sobrevivido, digamos, en el tiempo. La misma comuna se había mantenido esa propiedad común de la tierra, y otro elemento que es como el elemento principal que tomaba era la contemporaneidad con la producción capitalista, que ahí a mí me despertaba otras cosas también por cómo la habíamos visto en las clases, todo, es como a la vez que se da esa forma de propiedad de la tierra, que se puede pensar arcaica, todo, en relación con una producción capitalista desarrollada, un mercado en desarrollo, y como que los chicanea un poco, pero en los borradores que nunca se escriben, como dicen, bueno, si ustedes ven que se desarrollan los bancos y ven que se desarrolla la maquinaria, ¿cómo no pensar que esa comuna se puede desarrollar en el medio del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas en el resto de Europa? Y ahí como que también surgía, más allá de nuevo, como el análisis concreto de la situación en Rusia, de nuevo el no determinismo y una especie de, más allá de que no lo exponga así, de desarrollo desigual y combinado, ¿no? Desigual por varias razones en el propio desarrollo de Rusia en relación a Inglaterra o los países más avanzados de la Europa occidental, y a la vez combinado, pero no solo combinado entre los países, sino que puede ser combinado adentro de la propia Rusia. Y más adelante desarrolla, ¿no?, cómo la comuna rural puede ser la base y el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia, pero ligado a las cuestiones positivas que dejaba el capitalismo, como ese avance de la maquinaria, el avance de la industria, y cómo esa fusión entre la comuna y la maquinaria desarrollada capitalista podía ser esa regeneración, a la vez que en un contexto que él ya determina como un capitalismo en crisis, donde ya empieza a haber luchas obreras y de masas desarrolladas, entonces que esa comuna no estaba en un contexto de los primeros avances del capitalismo, sino ya en un contexto más conflictivo. Y particularmente cuando analiza de forma concreta la comuna, dice, bueno, estas relaciones, esta propiedad común de la tierra, pero que se fusiona con una contradicción y un dualismo que es esa apropiación privada, porque la relación era una propiedad común, pero que a la vez los mismos campesinos tenían su casa que era privada, dice la casa privada, el patio privado, un cultivo parcelario y una apropiación privada de los frutos de esa propiedad común. Es decir, por un lado, una relación que llevaba, si se quiere, él en ningún momento habla igual me parece, si no me equivoco, de relaciones comunistas, pero sí de una relación social diferente al capitalismo, y otra que lleva
a un desarrollo del capitalismo que podía llevar a dar a una acumulación gradual de riquezas, pero una acumulación muy gradual en el sentido de tener más animales, o sea, y así de a poco que sea la fuente de desarrollo de una relación social y capitalista. Es decir, de nuevo, ese no determinismo, no que necesariamente se tenga que dar una opción u otra. Y a mí lo que me llama la atención es que decía, depende del medio histórico, ¿no? Y dice, así puede ser el punto de partida directo del sistema económico al que tiende la sociedad moderna y cambiar de existencia sin suicidarse, es decir, sin la necesidad de la disolución de esa comuna rural. Pero a la vez, más para el final de los borradores, como que aparece más en concreto que dice, bueno, estos son los problemas más teóricos, más del análisis que uno puede ver en la comuna, pero dice, pero hay un peligro que es más real, más concreto y que se puede palpar, que es un problema con los sujetos concretos que quieren ahogar a esa comuna. Y ahí toma el peligro más precisamente de la relación con el Estado, el tener los cobros que se le exigían a los campesinos o él dice los intrusos capitalistas, los comerciantes, los terratenientes, todo, y sumado a los conflictos internos que puede haber entre ellos, y que eso era principalmente lo que podía llegar a exprimir la comuna rural. Pero dice que a menos que eso se va a dar efectivamente, a menos que la potencia de estructura en referencia al Estado sea quebrado por una reacción que acabara con esas mismas tendencias. Es decir, y cita textualmente, dice, la necesidad de una revolución para salvar a la comuna. Y ahí a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque vuelve a aparecer la necesidad de la lucha, la necesidad de la revolución, y me llamaban más la atención las interpretaciones que se podían hacer sobre el texto, donde puede aparecer, bueno, otras interpretaciones que hablan de otro sujeto social, y yo por lo menos en las primeras lecturas que puedo hacer sobre un texto al que llegué hace poco, es que no aparecía, no surgía en concreto, explícitamente, ese otro sujeto social. Incluso, más en los borradores, no aparecía necesariamente la comuna como ese punto de apoyo a la regeneración social, sino como que puede ser ese punto de apoyo, pero si media antes una revolución social. Es decir, no un traspaso directo a una comuna por el propio desarrollo solo de la comuna, sino la necesidad de incorporar, por ejemplo, las cuestiones más positivas como el desarrollo de las fuerzas productivas que dejaba el capitalismo, y la necesidad sí o sí de una revolución social para que la comuna pueda llegar a ser la regeneración de las relaciones sociales en Rusia. Un poco esto es lo que me interesaba que expusiéramos, intervino parecido, mejor, buenísimo, más pensado de la clase, y está bueno esto que rescata Paz de, bueno, Marx dice comuna, ¿no? La alianza es la comuna más la maquinaria, ¿no? Es decir, que esta formación arcaica que es que dice que tiene una enorme capacidad de resistencia, y eso, digo, esa forma comunal va a llegar hiperdegradada inclusive hasta la Revolución Rusa, donde persiste aún esa propiedad comunal de la tierra, y precisamente me acordaba de Lenin, ¿no? Lenin decía electrificación más soviet, Marx decía comuna más maquinaria, ¿no? Esa alianza, esa posibilidad, ¿no? Esa potencialidad que tal vez Marx intuye en este campesinado comunal ruso, esta enorme resistencia que va a tener esta formación atacada, degradada, etcétera, etcétera, y bueno, y la potencialidad que puede tener, o que Marx, por eso digo, intuye en relación a la fuerza, ¿no? Me parece de esta corriente que va a ser el populismo en los años 70, 80, que es contemporáneo a Marx, la posibilidad de esta alianza, ¿no? Esta fuerza
revolucionaria, podríamos decir, esta base revolucionaria que va a expresar el campesinado ruso, y me parece que en eso no se equivocó, ¿no? En esa potencialidad. Nosotros lo vamos a ver en Latinoamérica, en México, ¿no? Y yo le decía también a Paz que me tocó vivir 2 años cortitos en México, y capaz nosotros como argentinos tenemos nuestra visión del campesinado es teórica, sociológica, y a veces si vamos al norte, o ahí de donde es el compañero allá, Chaco, Santiago del Estero, Salta, donde también he vivido, uno puede ver todavía, ¿no? que persiste el campesinado ligado a los pueblos originarios, pero que si uno recorre el resto de Latinoamérica, estos textos son hiperleídos, ¿no? Es decir, si uno vive en México, vive en Colombia, vive en Perú, vive en Brasil, nuestra estructura social es otra, y a nosotros nos permea siempre la pregunta sobre el proletariado, sobre el peronismo, sobre la clase trabajadora, y no sobre el campesinado, ¿no? que es otro de los sujetos sociales que tiene una enorme resistencia, porque existe todavía, existe ese campesinado, existe el campesinado del Ejido en México, ¿no? Existe el campesinado indígena en Colombia, existe ese sujeto, y por eso la importancia tal vez de estos textos, la persistencia, ¿no? de esta fuerza social que Marx previamente había dicho se va a disolver, va a desaparecer como tal, el campesinado se va a hacer proletario o pequeño burgués, digamos, o como era el campesinado francés, y bueno, y no es así, ¿no? Entonces esta idea de que no hay un desarrollo inexorable hacia la transformación inglesa de la economía mundial, ¿no? Y bueno, con eso quería cerrar, y la frase que un poco me parece que elegimos es esta con la que comenzaba Paz: he restringido pues expresamente la fatalidad histórica, y la pone entre comillas, de ese movimiento a los países de Europa Occidental. Esa es la fatalidad, ahí actúa, es una fatalidad restringida, y por lo tanto no es una fatalidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Thank you.